El plan de Dios para la humanidad. Estoy realmente emocionado. He estado trabajando un tema por muchos días y quiero compartirlo contigo. El plan de Dios para la humanidad. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, tengo que decirte que lo que yo entiendo de las Escrituras no es una cuestión que vino solo producto de algún aburrimiento, cosas así. No lo es. Yo estudio la Biblia desde hace bastante tiempo y he ido creciendo, como es de esperarse, en el entendimiento de las Escrituras gradualmente. El día de hoy quiero compartir contigo el esquema más acertado en mi concepto del plan de Dios. ¿Cómo es esto del plan de Dios? Bueno, el plan de Dios es simplemente lo que su nombre indica, que Dios no hizo la creación para luego ahí abandonarla y dejarla carente de propósito o carente de directivas, sino que Dios trazó un plan perfecto, un camino para nosotros, los seres humanos. Y de eso quiero hablarte hoy porque resulta ser de una importancia enorme el poder entender cuál es el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo es este asunto de el fin del mundo? ¿Hay tal cosa? ¿Existe Dios?, se preguntan todavía algunos. El Señor Jesús dijo que regresaría. ¿Está escrito eso en la Biblia? Y si es así, ¿cuándo? ¿Cuándo regresaría Jesucristo? Hay muchas preguntas y todas tienen respuesta. No pretendo yo ser el que tenga todas esas respuestas, pero ciertamente las que yo tengo te las voy a compartir. Quiero que veamos juntos ese plan maravilloso que Dios ha trazado, que es una bendición enorme, porque lo que Dios quiere es bendecirnos, es darnos el reino en una sola frase, darnos el reino. El peso de esa expresión, de esa sentencia, de esa idea es enorme. Dios nos quiere entregar el universo entero para nuestro beneficio, para nuestro deleite, para poderlo disfrutar, para poderlo aprovechar y para poderlo usar bien. Ora conmigo, te ruego. Padre Santo, gracias por este día, por este buen día y por la oportunidad que tenemos, Dios, de conversar, de hablar sobre este tema tan importante, tan emocionante, tan intrigante que tenemos delante de nosotros, Dios. Entender el plan de Dios para la humanidad. Gracias, Señor. Bendice estos minutos que vamos a hacer este estudio para que no haya ninguna oposición y si la hubiere, Dios, si hubiera alguna influencia maligna que quiera distraer o malograr este propósito que tenemos de explicar el plan de Dios para la humanidad, sea Dios tu mano poderosa extendiéndose para echar fuera esa oposición. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te agradecemos, Dios, la respuesta que nos das. Amén. Muy bien. A mí me ha costado afianzar estos conocimientos, este entendimiento, esta revelación de Dios en su palabra, muchos años de meditar en ella, de escuchar a muchos maestros mejor preparados que yo, y también el poner en la balanza la contraparte de aquellos que no tienen la visión clara acerca del plan de Dios. Lo que quiero decir es que después de muchos años yo he podido estar bien convencido, tener las ideas bien claras en mi mente. Ciertamente Dios ha trazado un plan que desde la creación
hasta el final de ese plan transcurre 7.000 años. Desde Adán hasta el final del milenio, del reinado milenial de Cristo, hay 7.000 años. Y esos 7.000 años están divididos en etapas. Yo he puesto colores para hacer de esta explicación algo más didáctico. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Gran Tribulación, y tenemos el último, el que está en azul, el milenio. Y vemos abajo que está la duración de cada una de estas etapas del plan de Dios. Desde la creación hasta la cruz de Cristo tenemos 4.000 años. Pasaron desde Adán hasta la cruz de Cristo, hasta ese día. Ese Antiguo Testamento del que hablamos, que duró 4.000 años, se conoce con el nombre de la Ley y los Profetas. Empieza en Adán y termina en la cruz del Señor Jesucristo. La Ley y los Profetas. Ahora bien, la segunda sección del plan de Dios es el Nuevo Testamento, que comienza el día de Pentecostés. Se conoce esta dispensación como la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Y dura la iglesia todos estos años, todos estos siglos, que son ya casi 2.000 años los que han transcurrido desde el nacimiento de la iglesia de Jesucristo hasta nuestros días. Han pasado casi 2.000 años. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en la antesala del fin de la era de la iglesia. La era de la iglesia no es para siempre, tiene un tiempo de duración en el plan de Dios. Dios ha establecido esos tiempos que estamos revisando y Dios tiene plazos, Dios tiene tiempos, y ciertamente los plazos y los tiempos de Dios se cumplen de acuerdo a su programa, a su plan, el plan que estamos revisando. 27 de septiembre del año 2020, estamos nosotros viviendo lo que muy probablemente son los últimos días de esta segunda división del plan de Dios, la era de la gracia o la era de la iglesia. Las señales que la Biblia muestra, estamos en la antesala de la gran tribulación. Estamos casi terminando la dispensación de la gracia. Estamos en los días casi finales de la iglesia de Jesucristo. El siguiente evento que va a ocurrir es importantísimo, es el rapto de la iglesia. Cuando ocurre el rapto de la iglesia, termina la dispensación de la gracia o la era de la iglesia y comienza la gran tribulación. Dura 7 años y tiene algunas cosas muy importantes que tienes que saber. Yo las he anotado, 6 cosas que tú tienes que saber respecto a la gran tribulación. Las voy a leer. Dice, la gran tribulación comienza con un tratado de paz y seguridad entre Israel y sus enemigos históricos. Así comienza la gran tribulación, un periodo de 7 años de gran sufrimiento que la tierra, que la humanidad experimenta y que tiene un inicio, que es la firma de un tratado de paz entre Israel y sus enemigos históricos, que son todas ese grupo de naciones árabes que a lo largo de la historia han sido pues los enemigos del pueblo de Israel. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá repentinamente, en forma inesperada, destrucción y no escaparán, dice las Escrituras. Imagínate.
un personaje, un individuo conocido en las Escrituras como el Anticristo, junto con el falso profeta que engañarán al mundo entero. Y todo eso comienza con la firma de ese tratado de paz, del cual hoy ya tenemos el precedente, porque tú tienes que haber oído sobre ese pacto de paz que está firmando apenas unos días atrás Israel con los Emiratos Árabes Unidos y con otras naciones aún pequeñas, pero va este tratado que viene a ser como el prototipo de ese otro tratado que el anticristo va a promover para engañar a Israel y a el resto del mundo también, diciendo que paz y seguridad comienzan con la firma de ese tratado. Pues eso marca el inicio de la gran tribulación. Según la Biblia, la gran tribulación comienza de esa manera, y también dice la Biblia que la iglesia va a ser quitada antes del inicio de la gran tribulación. Es decir, el rapto de la iglesia va a comenzar antes, un poco antes, no sabemos cuánto tiempo antes, la Biblia no lo aclara, pero va a ser definitivamente antes del principio de la gran tribulación. El fundamento bíblico es tema de otro video. ¿Por qué creemos eso? Hay muchas razones que las voy a explicar en otra oportunidad. Hoy, lo digo una vez más, se trata de entender el esquema. ¿Cuál es ese plan de Dios? El día de hoy lo que queremos es que tú te ubiques bien en el plan de Dios, que entiendas que el tiempo que resta para que el desenvolvimiento de esas cosas que la Biblia dice ocurrirían en el final de los tiempos está a las puertas. Ya no cabe más tiempo que esperar, no hay más tiempo que esperar, hay que arreglar las cosas, hay que estar preparado, porque ciertamente el rapto de la iglesia, del cual estamos explicando, es un evento que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora de este gran evento del rapto de la iglesia. Y ciertamente mi deseo es que tú no seas sorprendido ese día, porque cuando el Señor se lleve a su iglesia van a ocurrir tantas cosas malas en este mundo que ya no habrá forma de escapar de esa angustia que vendrá sobre el mundo entero. Tendrás, si te quedas, ojalá no sea así, que sufrir la persecución del sistema del anticristo. Estarás expuesto a ese engaño formidable, grande, que el enemigo de las almas, que el enemigo de Dios tiene ya preparado para engañar al mundo entero. Vendrán con toda seguridad algunas explicaciones, entre comillas, explicaciones de qué fue el rapto de la iglesia. ¿Dónde está esa gente que desapareció? Habrán algunas coartadas preparadas por el enemigo para decir, por ejemplo, que ocurrió un salto evolutivo, que esos excéntricos y retrógrados, anticuados cristianos han sido quitados de en medio para que la humanidad pueda entrar a la nueva era de Acuario y recibir ese salto evolutivo que los haga ser de otro nivel superior. Algunos otros lo explicarán como que los que desaparecieron fueron llevados por naves espaciales y sacados de este mundo porque eran enemigos de la nueva era que debe comenzar. Mentiras por el estilo son las que el diablo tiene preparadas para explicar el gran evento del rapto de la iglesia. Y ciertamente la Biblia dice que el mundo va a ser engañado de una manera increíble, de una manera magnífica en el sentido de lo sorprendente que va a ser cómo
el diablo va a poder engañar a tanta gente haciéndoles creer que la desaparición de esos cristianos es una cosa buena para la humanidad. El número 3 dice, el Espíritu Santo permite pues que se manifieste el anticristo. Porque todos estos siglos, desde Adán y Eva, 6.000 años casi han pasado, y Dios siempre ha frenado las intenciones de Satanás de apoderarse del mundo. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el que gobierna este mundo y el que pretende ciertamente apoderarse de él. Pero el Espíritu Santo siempre le ha puesto freno, le ha dicho, de acá no pasas, y ha detenido la manifestación de ese misterio de la iniquidad que dice la segunda carta a los tesalonicenses. Pero cuando la iglesia del Señor, nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, porque Dios mora en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros en nuestro corazón. Cuando la iglesia sea quitada y cuando el Espíritu Santo se haga a un lado para dejar que el anticristo, que el diablo tome control, el 100% del control sobre este mundo, no te imaginas tú el sufrimiento que eso va a significar para toda la humanidad. El número 4 dice, en nuestro esquema, dice que comienzan luego los juicios de Dios. El Apocalipsis se desata. En primer lugar, los 7 sellos. Mira, aquí puedes ver, el número 4 dice, comienzan los juicios, es decir, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, en esa forma, en ese orden. Primero son los sellos, luego son las trompetas y luego son las 7 copas de la ira de Dios. La iglesia ya no es mencionada a partir del capítulo 6 en adelante. La iglesia no se menciona ni una sola vez en el libro de Apocalipsis, porque nosotros estamos ya no sobre la tierra, sino allá en el cielo. El número 5 de nuestro esquema dice que la gran tribulación termina con la batalla de Armagedón, cuando el Señor Jesucristo regresa con su ejército de santos, con los que nos fuimos hace 7 años, regresa el Señor para derrotar a Satanás y su ejército, porque ciertamente el anticristo va a preparar al mundo entero para tratar de aniquilar a esa pequeña nación de Israel, un ejército confederado liderado por Rusia, Gog, el príncipe de Rusia, y Magog, la tierra de Rusia, confederados, unidos, puestos de acuerdo con Togarma, que es Turquía, con Persia, que es el actual Irán, y con otras naciones unidas van a tratar de invadir y de destruir a Israel. Y estando casi en ese momento de la destrucción, de la aniquilación del pueblo amado de Dios, es que el Señor Jesús regresa y nosotros atrás de Él, en caballos blancos. Dice el libro de Apocalipsis, regresamos a la tierra y el Señor destruye con el resplandor de su venida al anticristo y con su palabra a todo ese enorme ejército de 200 millones de soldados que va a tratar de destruir a Israel. El final de la gran tribulación es la batalla de Armagedón. Así es como es rescatado el pueblo de Israel de ser aniquilado por los ejércitos del anticristo, y así es como finalmente Israel abre sus ojos, los que queden vivos, porque muchos de los israelitas habrán muerto ya durante esos 7 años de la gran tribulación. Es decir, toda la humanidad habrá perdido
2/3 de su población en esa conflagración nuclear de la guerra del Armagedón, de esa campaña que significa que los ejércitos del anticristo pretendan destruir al pueblo santo, al pueblo escogido de Dios, y con él también a todo lo que se alinee y todo lo que se identifique con el Dios de los cielos. Ese es el propósito de Satanás y esa es la intención y es su objetivo. Pero Dios va a intervenir, ciertamente va a intervenir y va a destruir esos planes de destrucción de Satanás. Finalmente, 6 dice que es la inauguración y el principio del milenio. Jesucristo va a regresar para gobernar esta tierra, para dar inicio a un imperio que no tendrá fin, a un gobierno que no tendrá un límite de días, sino que estará para toda la eternidad vigente. Jesucristo es el Rey de Reyes y el reino que Él va a comenzar sobre la tierra comienza el día que termina los 7 años de la gran tribulación. Ese mismo día, dice las Escrituras, en el libro de Daniel está escrito, 6 cosas van a ocurrir. Y de eso vamos a hablar un poco más en el próximo video, donde vamos a dar el fundamento escritural de este plan que yo hoy te estoy presentando, este esquema de cosas. Estoy explicando que después de que acaba la gran tribulación es el regreso del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, para comenzar su gobierno. El gobierno, el reino milenial de Jesucristo. No significa que solo dura 1000 años y después se termina. No, después de los 1000 años viene una etapa aún mejor, en la que el propio Padre Celestial desciende para morar con nosotros los hombres en la ciudad santa de Jerusalén. La Jerusalén celestial va a descender del cielo y eso va a ser algo maravilloso. Todo el fundamento escritural de estas cosas yo las voy a dar en futuros videos, poco a poco. Hoy el plan es ambicioso porque imagínate, pretendo en 30 minutos explicar cuál es el plan de Dios, en qué consiste, dónde estamos hoy, cuál es el siguiente gran evento, cuánto dura la gran tribulación, cómo termina la gran tribulación, cómo es el regreso del Señor Jesús y cómo es el milenio, el juicio final y la eternidad futura con nuestro Dios reinando sobre la tierra. Son palabras mayores, no son poca cosa, no son cosas ligeras que uno pueda decir de una manera rápida y superficial. Ciertamente es algo que exige una actitud de respeto a nuestro Dios, porque el drama de la creación ciertamente es formidable. Lo que Dios ha pagado por la humanidad es algo que no tiene paralelo en la historia universal. Contando desde el principio de la eternidad hasta la eternidad futura, nada es comparable al sacrificio que Dios ha hecho para que nosotros, los seres humanos, podamos heredar su gloria. Eso es maravilloso y eso está por completarse muy pronto. Así que imagínate frente a qué cosa estamos. Estamos frente a este maravilloso plan de Dios. Y en el próximo video yo voy a dar los fundamentos escriturales paso a paso de por qué muy pronto van a ocurrir estas cosas del fin de los tiempos. Gracias por tu atención. Yo me alegro, espero haber podido presentar este esquema del plan de Dios de una manera adecuada. Soy consciente que la tarea es enorme y soy consciente de mis limitaciones también. Sin embargo, creo que vale la pena todo nuestro esfuerzo, el mío, en preparar estas cosas, estos gráficos,
en la presentación de este esquema de la mejor manera que yo pueda, pidiéndole perdón a Dios por mis torpezas y mis limitaciones, pero no solo mi esfuerzo, sino también el tuyo, que debe ser sobre todo una actitud de respeto al soberano Dios de los cielos. Le debemos a Él respeto. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Y el temor de Dios no debe entenderse como miedo, sino un respeto reverente a la majestad y la santidad del Dios de los cielos. Esa es la verdadera acepción de la palabra o de la frase, el temor de Dios. No es miedo a Dios, porque Dios no quiere que le teman en ese sentido de ese miedo sin razón, sino todo lo contrario, sino que a través de la razón y del entendimiento, de la sabiduría que Dios nos da para poder reconocer el plan de Dios maravilloso que Él pone delante de nosotros, para que entendiendo estas cosas nosotros podamos después darle gracias a Él, recibir esa revelación y hacerla propia, porque ciertamente entendiendo las cosas de Dios podemos ser salvos. Gracias pues por tu compañía, gracias por haber llegado. Si llegaste hasta el final del video, hay esperanza para ti, porque no eres un curioso, sino eres alguien que tiene realmente sed de saber cuál es ese plan de Dios, qué cosas van a ocurrir después. ¿Hay un paraíso, hay un cielo, hay un infierno? ¿Qué es lo que Dios ha determinado para la humanidad? Todo eso es posible. Cuando tenemos la actitud correcta, todo eso es posible de entender. Yo te animo a estar atento para el próximo video. Y Dios mediante, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe.